Mi vida dio un giro inesperado. Me llamo Paola y tengo 24 años. Soy madre soltera desde hace mucho tiempo. Crío sola a mi hijo. Se llama Jeremy y ahora tiene 24 años. Siempre hemos sido muy unidos, solo los dos. Experimentamos los altibajos de la vida. Una noche ocurrió algo inesperado. Jeremy parecía muy cansado y me dijo que no se sentía bien. Había estado trabajando y estudiando mucho. Parecía agotado. Le dije que podía acostarse en mi cama si quería descansar. Era una noche fría y la casa tardó un poco en calentarse. Así que lo cubrí con una manta. Al principio parecía normal, solo una madre y su hijo. Pero luego, al acostarme a su lado, lo sentí acercarse. Debía de estar intentando entrar en calor y no le presté atención. Pero me abrazó y me abrazó con ternura, como solía hacerlo. Me sorprendió un poco, pero lo dejé pasar. Probablemente solo necesitaba consuelo. Lo vi cerca de mí, en una posición firme. Mientras yacía allí, sentí la respiración de Jeremy, lenta, como si se estuviera quedando dormido. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír mi propio latido. Era extraño, pero también reconfortante. No me moví, no quería molestarlo y me dije a mí misma que solo era una madre consolando a su hijo. Pero después de un momento se movió. Me acerqué aún más bajo las sábanas. Sentí su brazo rodeándome suavemente y me quedé paralizada por un momento, sin saber qué estaba pensando. Una parte de mí quería decir algo, pero otra parte permaneció inmóvil. Había una tensión en el aire que no podía ignorar y no sabía por qué me sentía así. Entonces sucedió algo que me sorprendió. Sentí algo duro bajo las sábanas. Fue inesperado y mi corazón empezó a latir más rápido. Intenté mantener la calma y recordarme que solo era mi hijo. Tal vez ni siquiera se dio cuenta. Me quedé allí tumbada, intentando ignorar los sentimientos que empezaban a brotar en mi interior. Me dije a mí misma que era solo uno. Fue solo un momento extraño e incómodo que pronto terminaría. Pero a medida que pasaban los minutos, me di cuenta de que las cosas habían cambiado y no sabía cómo manejar la situación. Jeremy permaneció cerca de mí. Su respiración era regular, pero sentí que la tensión entre nosotros aumentaba. Quería moverme, decir algo ligero para romper la tensión, pero las palabras no salían. Estaba atrapada en ese momento, insegura de lo que realmente sentía. Entonces Jeremy levantó la cabeza ligeramente para mirarme. Sus ojos tenían una dulzura que nunca antes había visto, una mirada que me tranquilizaba y me ponía nerviosa a la vez. Al mismo tiempo, no dijo nada, pero parecía preguntarme si estaba bien. Intenté sonreír, esperando que calmara esa extraña sensación, pero fue inútil. Solo profundizó el silencio. La mano de Jeremy permaneció firme sobre la mía. Sentí su suavidad, casi ausente. Fue un gesto tan pequeño, pero cada roce parecía despertar algo en mí que no podía ignorar. Mantuve la respiración tranquila, intentando que no viera mi corazón latiendo con fuerza. No sabía qué hacer ni decir, así que me quedé allí, completamente envuelta en esa extraña conexión. Entre nosotros, me dije, era solo una madre consolando a su hijo, nada más. Pero en ese silencio, solo los dos, bajo las sábanas, mi mente se llenó de pensamientos que parecían inapropiados, pero que no podía evitar. Era mi hijo, pero al estar tan cerca de él sentí algo más profundo, una conexión que no entendía. Sentí una mezcla de confusión y calidez, una sensación inesperada que me paralizó. Jeremy no pareció notar mi confusión, simplemente se quedó a mi lado. Su mano se movió suave y reconfortante, como si fuera lo más normal del mundo. Su respiración era regular, tenía los ojos cerrados y me pregunté si se estaría quedando dormido, pero su mano subió por mi brazo. Me estremecí, corrí hacia adelante y él abrió los ojos y me miró directamente a los ojos. Había una pregunta en su mirada, como si me preguntara si esto estaba bien. Si sentía la misma atracción angelical que él, saltaba al oír su nombre, apenas capaz de pronunciar la palabra. Quería que se detuviera, que se apartara, que creara distancia, pero no podía moverme.
La tensión entre nosotros era demasiado grande, como una tormenta silenciosa en ciernes. Ninguno de los dos hablaba, pero el aire estaba cargado de palabras no dichas, de cosas que no podíamos expresar, casi como si fuera lo más normal del mundo. Se acercó. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Mis pensamientos se aceleraban, pero no podía apartarme. Me debatía entre mi papel de mar y la extrañeza que surgía a medida que se acercaba. Lo capté, y todos mis pensamientos se desvanecieron, dejando solo este momento entre nosotros. La mano de Jeremy se posó suavemente en mi hombro, como si, además, el mundo que nos rodeaba pareciera lejano y solo pudiera concentrarme en su presencia, en el latido constante que casi podía oír. Incluso cerré los ojos. Intentando calmarme, me dije que necesitaba dar un paso atrás y romper aquello que era tan pesado. Pero entonces aparté su mano, apartándome suavemente un mechón de pelo de la cara. Fue un gesto sencillo, y sin embargo me dolió el corazón de una forma que no entendía. Abrí los ojos y allí estaba. Me miraba con tanta ternura, tanta confianza. Su rostro estaba tan cerca que podía ver cada pequeño detalle. La pequeña y suave curva de su rostro, la forma en que su mirada buscaba la mía. Había una vulnerabilidad en él que reflejaba la mía, y pude ver que estaba tan perdido en ese momento como yo. Nos quedamos allí en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Mi mente se llenaba de preguntas, dudas, cosas que no entendía pero no me atraía. Esta persona que había criado y, sin embargo, en ese momento, parecía alguien completamente nuevo. Justo cuando pensé que permaneceríamos congelados en este silencio, Jeremiah se distanció un poco, rompió el trance, miró hacia otro lado y rió nerviosamente mientras se frotaba la nuca. Me devolvió a la realidad por un momento, haciéndome darme cuenta de lo cerca que estábamos. Intenté calmar la oleada de emoción que me invadió, esperando que no se hubiera dado cuenta. «Lo siento, mamá», dijo con la voz llena de incertidumbre. No quería hacerle pasar por eso. Me miró a los ojos y vi un ligero rubor en sus mejillas, como si estuviera lidiando con la misma confusión que yo. Quería consolarlo, decirle que todo estaba bien, pero las palabras se me atascaban. No sabía qué decir y por primera vez en mucho tiempo me sentí incómoda. Por mi propio hijo extendí la mano, le puse el hombro y le dediqué una pequeña sonrisa, esperando que desviara la atención. «Está bien, Jeremy», dije con voz suave y tranquilizadora. «Es solo que, ha pasado tanto tiempo, solos los dos. Puede que nos sintamos un poco perdidos». Asintió y vi un destello de alivio en sus ojos, pero cuando la tensión se alivió porque sonó el timbre, me sobresalté de repente. Nos devolvió a la realidad y rompió el vínculo que se había formado entre nosotros. Me puse de pie rápidamente, con el corazón en un puño. Agradecida, caminé hacia la puerta cuando vi a nuestro vecino Paul allí de pie. Siempre había sido una persona amable, alguien con quien podía contar en momentos de necesidad. Sonrió, pero su mirada se detuvo en mí un poco más de tiempo que yo, y me di cuenta de que aún conservaba menos de esa extraña energía de mi tiempo con Jeremy. Intenté tranquilizarme, esperando que no se diera cuenta. «Hola, Paola», dijo con cariño. «Me preguntaba si necesitabas algo. Lo sé, últimamente hace un poco más de frío y puedo ayudarte si tienes problemas con la calefacción». Sentí un alivio y, por un momento, me relajé. «Gracias», sonreí. «La verdad es que hace un poco de frío en casa. Agradecería mucho tu ayuda». Paul entró y Jeremy nos observaba desde el pasillo. Su rostro permanecía impasible. Lo miré y por un instante vi algo en sus ojos, un atisbo de celos quizá, aunque lo disimuló rápidamente. Expresión. Me sorprendió y me pregunté si habría algo más de lo que dejaba entrever. Mientras Paul observaba, me preguntó. Fuimos a la casa e intercambiamos algunas palabras amables, pero no pude evitar mirar a Jeremy, que permanecía en silencio, observándonos con una extraña intensidad. Percibí su incomodidad, lo que acrecentó la tensión en la habitación. Me debatía entre querer facilitarle las cosas a Paul y ser consciente de su presencia. No se separaba de nosotros. Después de unos minutos,
Paul se volvió hacia mí con una sonrisa. «Bueno, Paola, llámame si necesitas ayuda». Le di las gracias y al salir de casa, la tensión entre Jeremy y yo se hizo aún más palpable. Cerré la puerta y me volví hacia él, viéndolo allí de pie con su expresión seria. «¿Estás bien?», le pregunté a Jeremy mientras intentaba comprender qué le pasaba. Se encogió de hombros y apartó la mirada. Su voz era baja. «Sí, estoy bien, solo que no espero que Paul venga». Quería hablar con él e intentar comprender qué pasaba entre nosotros. Pero antes de que pudiera añadir nada, pasó junto a mí y se fue a su habitación. Sin decir una palabra más, la puerta se cerró tras él y me quedé allí de pie con una extraña mezcla de alivio, confusión y la persistente sensación de que algo no se había hecho. Me quedé allí mirando la puerta cerrada de Jeremy, un vacío que no podía comprender del todo. Comprendí todo lo que acababa de pasar, lo que habíamos compartido, cómo había actuado cuando Paul estaba allí, y la tensión tácita que estaba a punto de resurgir, explotar. Fui a mi habitación y me senté en el borde de la cama, repasando cada momento en mi mente. Sabía que no podía ignorarlo para siempre, pero tampoco sabía cómo afrontarlo. Entonces oí un suave golpe en la puerta. El corazón me dio un vuelco. Me pregunté si sería Jeremy regresando. «Pasa», dije, intentando mantener la voz firme. Jeremy abrió la puerta y entró en la habitación con el rostro impasible. Se sentó a mi lado, con la mirada fija en sus manos. «Somos...» Seven guardó silencio un momento, con el rostro cargado por todo lo que aún no se había dicho. «Pero mamá», empezó finalmente. Su voz era apenas un susurro. «No sé qué pasa. Lo siento si te puse incómodo antes». Le costaba encontrar las palabras adecuadas. Puse mi mano sobre la suya y le ofrecí un poco de consuelo. «Estás bien. Quizás sea así. Quizás ambos estemos un poco perdidos. Ha pasado tanto tiempo desde que nos separamos y a veces las cosas pueden volverse confusas». Asintió, con las manos aún entrelazadas, y luego me miró, con los ojos llenos de emociones que no pude descifrar. «Pero esto es diferente», dijo en voz baja, casi como si no se atreviera a admitirlo. No supe cómo reaccionar. Mi corazón se encogió en una confusión similar, y por un momento consideré abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Pero no sabía si eso era lo que necesitaba o si solo complicaría las cosas. Así que me quedé allí parada y dejé que el silencio hablara. Finalmente, inspiré profundamente y miré por los dos. «Jeremiah, tal vez solo necesitamos dar un paso atrás y pensar». Lo dije en voz baja. Es normal aislarse, pero también es normal necesitar espacio para expresar las cosas. Asintió, pero luego, en un gesto sorprendente, apoyó la cabeza en mi hombro como hacía de pequeño. Me reconfortó, pero con ese odio extraño que no podía ignorar, mi corazón se ablandó y lo rodeé con el brazo. Lo abracé con ternura, en un gesto que pretendía consolarlo, aunque sabía que los problemas entre nosotros aún no estaban del todo resueltos. Por primera vez en mucho tiempo, como si no necesitáramos todas las respuestas de inmediato. Podríamos resolver las cosas paso a paso, descubrirlas juntos, incluso cuando fuera complicado. Y mientras nos sentábamos allí, uno junto al otro, una sensación de ventaja, un rayo de esperanza, de que pasara lo que pasara, encontraríamos una solución. Nos sentamos juntos en silencio, como si toda la confusión entre nosotros pudiera desaparecer simplemente manteniéndonos cerca. Pero sabía que no era tan sencillo. La distancia entre nosotros era tranquilizadora, pero también inquietante, como una superficie que, después de un tiempo, ninguno de los dos podía ignorar. Jeremy resopló y miró el rostro serio de mi madre. «No sé qué hacer con esto», dijo con la voz ligeramente temblorosa. «No quiero complicarnos la vida, pero tampoco puedo ignorarlo». Las palabras quedaron flotando en el aire como una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. Me alejé arrastrando los pies, buscando desesperadamente algo que decir, pero antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta. Dimos un respingo, sorprendidos y desconcertados. Nos miramos sorprendidos. El golpe fue firme, casi urgente, como si la persona al otro lado supiera que algo andaba mal.
De repente, nerviosa, me levanté y fui a abrir. Cuando abrí, Paul estaba allí de nuevo, con aspecto preocupado. «Paola, disculpa la molestia», dijo. «Solo quería saber si estabas bien. Parecías un poco diferente antes». Lancé una mirada. Miré a Jeremy, que nos observaba atentamente. Su rostro seguía impasible. Intenté mantener la voz serena mientras respondía. «Gracias, Paul, pero está bien. Solo estamos pasando una noche tranquila». Paul me miró y luego, pensativo, a Jeremy. «No pasa nada, pero recuerda, estoy aquí a tu lado si necesitas algo después». Cuando se fue, cerré la puerta y me volví hacia Jeremy, que seguía mirándome. Con la misma intensidad se levantó y caminó lentamente hacia mí, y mi corazón volvió a latir con fuerza. El aire entre nosotros estaba cargado con lo que quedaba. Silencio. Pero justo cuando estaba cerca de mí, se detuvo. Su expresión cambió como si estuviera luchando consigo mismo. «Quizás no deberíamos apresurarnos», dijo en voz baja. Le temblaba la voz. «Quizás necesitemos tiempo», dijo, con el corazón encogido por la misma sensación contradictoria. «Pero tienes razón, Jeremy. Ambos necesitamos pensar en todo esto sin prisas». Él también asintió, y nos quedamos allí, cerca, pero cautelosos, como si estuviéramos al borde de algo que no pudiéramos controlar. Fue un final, pero también un comienzo, algo que no pudimos definir con exactitud, y mientras regresaba a su habitación me pregunté qué nos depararía el futuro. «Dale me gusta»,